La Sala Tercera de Apelaciones resolvió que el juez Adrián Rodríguez debe de fundamentar la resolución del porqué de la prisión preventiva a la magistrada Blanca Stalin. A los ojos del Ministerio Público, la resolución fue positiva. Además, la Sala dio un plazo de 5 días al juez para que fundamente la resolución. Pero no es la única acción que planteó la magistrada. También recusó al juez Adrián Rodríguez por dudar de su imparcialidad. Esta es una acción repetitiva e inconstante en los últimos días en la torre de tribunales. La Comisión Internacional de Juristas manifestó que existe una estrategia global para revertir los cambios positivos alcanzados. Entre la estrategia está retrasar los procesos de alto impacto, cambiar jueces, retomar el control del Ministerio Público y ganar tiempo para que los casos no avancen, y esperar a que la CICIG se vaya del país en el 2019. En la actualidad, estos son los hechos. Otto Pérez, en el caso La Línea, recusó al juez Miguel Ángel Gálvez, dejando paralizado el proceso e impidiendo que se llevara a cabo la fase intermedia en el que hay más de 30 procesados. En el caso Negociantes de la Salud, en el que hay 19 acusados por supuestamente beneficiar a determinadas empresas con contratos en el ICS a cambio de un soborno, el procesado Gustavo Alejos recusó a la jueza Silvia de León, dejando en suspenso el proceso. El diputado Cristian Bocinot debía presentarse ante la jueza pesquisidora Aura Marina Mancilla por el proceso de antejuicio en su contra por las plazas en el Congreso, en el que cobraba el 80% del sueldo de los trabajadores. No se presentó, por lo que la jueza reprogramará la audiencia. El alcalde Álvaro Arzú, que tiene un proceso de antejuicio, ha presentado diversos recursos para no presentarse ante la jueza pesquisidora. El jefe edil es señalado por incitación a la violencia. También está la audiencia en la que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, debía presentarse ante la Junta Disciplinaria del organismo judicial, pero debido a un amparo dejó en suspenso la diligencia, en el que existe una queja en su contra. Al preguntarle al fiscal Juan Francisco Sandoval si consideraba que existía un retardo malicioso, esta fue su respuesta. Debemos de analizar cada caso en particular y existen algunos casos que no lo quiero mencionar porque me podría inclusive meter a problemas, pero ya lo podemos denominar de esa manera o categorizarlo así. Pero siempre existe la pregunta, ¿es una estrategia o simple coincidencia? LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de viernes. Terminamos esta semana con un análisis al sistema de justicia, un análisis ciudadano de lo que está sucediendo en torre de tribunales. Usted ya veía la nota, un rosario de nombres de personas, de señalados, acusados que presentan acciones legales con tal de no comparecer ante la justicia. Por eso la etiqueta SF Crisis Justicia, de eso hablaremos esta noche, y para el tema nos acompaña Andrea Toc y Javier Soria. Muy buenas noches. Es un gusto tenerlos por acá. Vamos de lleno con el primer tema de la noche, esta parálisis en el sistema de justicia. No es una parálisis porque no haya juzgadores, porque no haya abogados, porque las partes no se presenten, se presentan y presentan muchas acciones legales. Desde la parte ciudadana, desde el análisis, desde fuera, ¿qué nos dice eso del sistema de justicia cuando ves todos los nombres que presentaba la nota de la periodista Verónica Orantes? Y bueno, estos procesos que se retrasan y que muchas veces son con acciones que están en el marco legal, pero que no permiten avanzar y desarrollar y poder llegar a esa condena o absolución que todos queremos conocer. Andrea, ¿qué nos dice eso del sistema de justicia? Yo creo que, en primer lugar, como ciudadana común y corriente, es un sentimiento de frustración, ver cómo estos procesos se van alargando. Y bueno, cuando ya vamos haciendo un análisis un poco más detallado, miramos que estos procesos dilatorios sí son estrategias de ciertos bufetes, de ciertos abogados para ir alargando los procesos, para ir metiendo recursos, que vaya pasando el tiempo. Vamos viendo cómo personas que están interesadas con la justicia se toman años, ¿verdad? Vamos a ir analizando un poquito de esos casos que de repente nosotros esperábamos que hubieran podido ser un poco más rápidos, pero no, ya dentro de un mes y medio se cumplen 2 años que se destapó el caso de La Línea y todavía estamos reiniciando la etapa intermedia, ¿no? O sea, exacto. Sí hay mucho retraso que desespera a la población. Uno puede observar por momentos Twitter, Facebook, diversas redes sociales, y la frustración está allí. La frustración de que no hay condenas, Javier, la frustración de que alguien que es señalado y se paga un buen abogado puede presentar recursos que llegan incluso a alargar procesos por años. Esto puede desencadenar una respuesta de esa frustración y puede volver agresiva a la ciudadanía respecto al sistema de justicia.
No sé si la puede volver agresiva en sí. Creo que ese no sería el problema principal, es que se entiende exactamente qué está pasando, más allá de la frustración, y cómo canalizar precisamente esa frustración. Y en eso es donde tenemos que amarrar lo que está pasando en la coyuntura con la estructura. ¿Por qué se dan estos retrasos? ¿Por qué esa forma de litigar? ¿Por qué el sistema lo permite? ¿Y por qué se extienden de esta forma? La nota al principio era muy clara y era muy pertinente. Realmente hay una estrategia de alargar esto esperando que cambien la correlación de fuerzas, que se pueda debilitar el CICIG, MP, etcétera, y lo que quieren es impunidad a final de cuentas. ¿Qué tenemos que hacer al respecto los ciudadanos? Tenemos que velar porque efectivamente el proceso de reformas al sector justicia llega a buen puerto. Y que es un debate que sigue pendiente en el Congreso de la República. Cuando mencionas que existe una estrategia que busca esperar a que la ley del péndulo, ¿no? Si se va para un lado, regresa. Eso evidencia que el sistema de justicia o las instituciones, como hoy pueden, como decía la vicepresidenta, ¿no? Como un día pueden estar de día, de nuevo regresan a la noche. Hay una posibilidad de que este proceso en el cual hemos avanzado sea reversible y que vuelvan tiempos oscuros, momentos oscuros, actores oscuros a tomar poder y a empantanar más estos procesos? ¿O es una visión muy fatalista? Pues yo creo, quizá la mía es todavía más fatalista. Yo no sé si ya salimos completamente de esos tiempos oscuros y de esos actores oscuros. Yo creo que todavía hay bastantes en diferentes instituciones del Estado y especialmente en el sector justicia. O sea, lo vimos el año pasado cuando los magistrados de la Corte Suprema, cuando Aguilar y Charchal pues fueron acusados y pensamos de que, bueno, ahí va la onda de la justicia, y ahora vemos que otra magistrada, Stalin, también en eso, que otras cosas no sabemos aún, ¿verdad? Y lo podemos ver con todos estos procesos, hay que ir viendo. Yo sí creo que, a ver, que todavía estamos en un momento de impasse, que todavía no hemos llegado a ese puerto seguro, y de que, claro, de que podamos regresar a la tempestad, es bastante probable. Cuando yo mencionaba agresividad, Javier, he notado que muchas o algunos grupos hablan o se refieren al tema de justicia como un sistema que está colapsado, que no funciona y que es necesario incluso soluciones más drásticas. Se me ocurre un ejemplo, la famosa pena de muerte como una solución a estas condenas que no llegan, a este ambiente de violencia que impera en Guatemala. ¿Por qué nacen estos grupos y si los ves que están ligados al discurso del sistema de justicia que no funciona, a las instituciones que no responden, o peor aún, donde hablan de una justicia selectiva que escoge a sus víctimas o a los que persiguen y a los demás los deja por un lado? El problema es que no se depende ahorita de una institución, sino se depende del empuje de algunas personas, que es lo que ha estado sucediendo con la presencia de Iván Velázquez, del Maldana, que se tomó su papel en el Ministerio Público, a pesar de salir de ese mismo sistema. La forma como ella fue electa, pues se alió, digamos, de este lado claramente y está actuando. El problema no son la severidad de las penas o una pena de muerte. Ese debate ya en otras latitudes es un debate irrelevante, porque no es eso. Lo que realmente disuade es que sepas que no puedes pervertir al sistema, que el sistema te va a llegar y te va a perseguir si rompiste la ley, independientemente de quién eres. La certeza de la pena es lo que en este caso es importante, y eso depende de fortalecer instituciones, de que esas reformas que nosotros estamos haciendo para que nuestras instituciones débiles y con fallas podamos apuntalarlas y que no dependan del empuje de jueces valientes, de una CICIG que al final de cuentas es una muleta que tenemos en el sistema actual los guatemaltecos. Cuando dices que no dependa de personas, bueno, en este momento la diferencia, bueno, creo, han sido las personas, sí. Pero cuando las instituciones sean suficientemente fuertes es cuando estas no dependen del empuje de una o dos personas que se salgan del catálogo de lo que normalmente nosotros vemos. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso del juez Carlos Ruano, pero todavía estamos muy lejos de lograr eso. Todavía dependemos mucho de las grandes individualidades en el sistema. ¿A qué momento nosotros vamos a confiar en el sistema y no en las personas? Solo quería agregar un poquito también esto a lo de la pena de muerte. Digamos, si una de las cuestiones es la frustración porque los procesos no avanzan, si la pena de muerte de hecho se estableciera, los procesos se harían mucho más largos. Hay estudios de los diferentes países, por ejemplo en Estados Unidos, que en ciertos estados la pena de muerte todavía está presente.
De hecho, resulta mucho más caro y los procesos muchísimo más largos porque las oportunidades que tienen los reos de apelar a eso los vuelve más largos. Entonces, digamos, tampoco es disidencia en ese sentido. Ahora, acerca de las personas en las instituciones, creo que están no solo las caras visibles que estamos hablando aquí, Tel Maldana, también Iván Velázquez, pero también sus equipos que están detrás, ¿verdad? O sea, Iván Velázquez y Tel Maldana, ellos dos solos no lo pudieron haber hecho, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer que esos equipos se vayan formando de una carrera civil, no en las instituciones que vienen de Naciones Unidas, sino también dentro del mismo aparato estatal guatemalteco, ¿verdad? Que las personas vayan formándose en eso y que por lo tanto no sean únicamente los cuadros visibles, digamos, lo que son los ministros, lo que son los alcaldes, son piezas que se van moviendo dependiendo del clima político, pero los cuadros, la burocracia, la tecnocracia, eso es lo que hace que realmente funcionen las instituciones y que en el Estado guatemalteco ha estado debilitado. Eso no quiere decir que no hayan existido, pero les ha tocado a quienes sí han estado en esos puestos luchar contra la corriente en lugar de que todo vaya tomando forma por sí solo, ¿no? ¿Ustedes ven que luego de conocer todo este conteo de acciones legales que están sucediendo en este momento, y qué le podemos responder a la ciudadanía cuando nos hablan de que estos procesos sean más ágiles, qué hacer con tanto recurso legal, si estos son pertinentes y se pueden presentar en su momento? ¿Qué se le dice a la población cuando la justicia en Guatemala tristemente todavía es lenta y se tarda en llegar? Ese tipo de recursos están hechos para permitir que el proceso, si va teniendo vicios intermedios, se vayan purgando. Y sí son una defensa que es necesario tener. Pero en este clima lo que es necesario entender es una persona que está interesada en aclarar su situación penal de forma rápida, sobre todo si es inocente, no va a litigar de esta forma. Aquí estamos viendo personas de peso y de poder político grande y de poder judicial. Estamos viendo magistrados usando litigio malicioso, retardando esos recursos. Entonces es más importante que la ciudadanía entienda cuál es el juego. Y creo que la nota al principio era muy clara. O sea, el diagnóstico es ese. Se está esperando tiempo para debilitar a CICIG, a MP, y esperar una correlación de fuerzas que les permita a ellos amnistía. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Dejo una pregunta en el aire. ¿Qué opinan ustedes de aquellos que dicen hay que respetar el debido proceso? Si se presentan acciones legales, se tienen que resolver en su tiempo y bueno, hay que apechugar y hay que esperar todo el tiempo que sea posible. ¿Qué responden ustedes a eso? Bueno, y también, ¿qué responde la audiencia? Sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Crisis Justicia. Volvemos luego de la pausa.